vamos a ver algo muy importante que si usted quiere anotar el tema, vamos a seguir hablando de la presencia, pero mira lo que dice la palabra. La pereza no permite la visión ni la revelación. Yo verdaderamente, hermano, cuando estuve hoy, ¿qué quieres que hable para la continuación de lo que estamos hablando? Y me decía muy claro, para que vaya a una frecuencia, diles que la pereza no permite la visión ni la revelación. Yo me sorprendo el día de hoy, verdaderamente, de manera de introducción, me sorprendo con tantos profetas. Hombre, de repente hay un profeta tremendísimo hablando. Y es que es el mismo Satanás manifestándose a través de las personas. Fíjense, pero ¿por qué? Lo que pasa aquí es que la gente no identifica la manifestación que está ocurriendo, sino que hay veces la gente, como nunca ve nada con frecuencia, quería que viera a alguien manifestarse hablando en lenguas y hablando y profetizando, diciendo que Dios está hablando, cuando es el mismo demonio manifestándose. En serio. Yo he ido a muchos lugares, hermano, y lo que he mirado ahí que está manifestado no es Dios, no es el Espíritu Santo, es el mismo Satanás hablando en lenguas, interpretando lenguas, pero no son lenguas de Dios. Les hemos enseñado que hay lenguas que son de la carne. Yo te voy a decir algo. Yo creo que tú ya lo sabes. ¿Cuántas personas conoces que dicen que son cristianos, pero por sus hechos demuestran que son hijos del diablo, gente irresponsable, que no tienen compromiso? Pero el día que va a la iglesia hablan lenguas tremendamente y hasta las gritas las lenguas y se siente tan espiritual y empieza a profetizar. Es que el Señor me tocó, hermano. ¿Sabe qué? Esa es manifestación de la carne. El demonio le gusta levantar gentes carnales así. Y el problema es, hermano, que muchos les creen, pero no disciernen la realidad. Como no ven con frecuencia gente llena del Espíritu Santo, que esté manifestando al Espíritu Santo en su persona, como no ven eso muy frecuente, hermano, es muy fácil manifestarse cualquier persona sin mano. Yo creo que nosotros, hermanos, desde que comenzamos en esta iglesia, hemos tenido varias experiencias así, gentes carnalotas de tiro, hermano, piruja, como quien dice, y hablando en lenguas y profetizando, y que Dios me mostró, que Dios me habló. Mentiras, hermano, mentiras. Y el Señor me enseñaba, hoy que estuve enseñando todo esto, quiero que hable de todo esto porque son tiempos demasiado peligrosos. Como yo ya estoy hablando que me voy a manifestar fuertemente, a mí ya Satanás ya escuchó y también Satanás se va a manifestar con su tiempo. Pero también Satanás va a empezar a mostrar visiones, revelaciones. Dios va a dar visiones, pero también va a dar la revelación de las visiones, porque la revelación es el conocimiento de lo que Dios quiere mostrar. Una visión te la muestra Dios, pero la revelación es el conocimiento de la visión. O sea, ¿qué quiere decir? Dios va a empezar a dar muchas visiones, pero también va a dar la interpretación de las visiones con sus revelaciones. Y también va a haber sueños tremendos, poderosos, pero también va a haber revelación de palabra. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque mucha gente va a venir diciendo que Dios le reveló la palabra cuando no es Dios. Hay mucha gente que me dice que Dios me reveló su palabra. Yo leí y me reveló. Hermano, tenemos siempre que entender que mientras usted o yo no tengamos un compromiso verdadero con Dios, entonces, mi hermano, que se agarre los que nos creen. Que se agarren. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás siempre toma este tipo de personas y se convierten en los favoritos de Satanás. ¿Por qué, hermano? Porque son gente atrevida. Son gente atrevida, mi hermano, que se para y se pone a decir que es el Espíritu Santo, que es Jehová, que es Dios quien está manifestándose a través de la persona. Yo no sé si usted haya mirado esta clase de persona, hermano, que no es Dios, que es el mismo demonio en ellos, pero se atreven a decir que es Dios, que es el Espíritu Santo, y ellos mismos saben si es verdad o no.
Pero yo le voy a decir algo. Dios permite todo esto, hermano, pero para que aprendamos también. Tiene que haber negativo y tiene que haber positivo. Y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Mire, yo le estoy hablando y le decía, primero vamos al versículo de 1 Samuel 3:1. Mire lo que dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. En la realidad, hermano, Samuel no sabía cómo ministrar a Dios, pero Samuel lo enseñó. Y ahora ya Samuel ya enseñado, verdaderamente ministraba la presencia de Dios delante de Elí. Y dice, y la palabra de Jehová dice, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. En la realidad yo quiero hacerte una pregunta, hermano, y esto es lo que quiero que entiendas, porque es lo que me dio el Señor hoy. Y me decía, mucha gente no ha entendido y no ha comprendido la realidad de las cosas que mi palabra muestra. Y me decía él, mira, te voy a enseñar de una forma diferente. La palabra no es claramente, la persona que tiene entendimiento abierto entiende. Pero te voy a decir, ¿por qué no había visión con frecuencia o palabra con frecuencia? ¿Cuál era el problema? El problema era, hermano, que Elí antes era un hombre de compromiso, un hombre que trabajaba, un hombre que siempre se la llevaba al santuario ministrando la presencia de Dios. Elí lo sabía, pero llegó un tiempo, hermano, en que Elí empezó a familiarizarse. Ese es el problema de muchos de nosotros, hermano, que al principio empezamos a echarle ganas a las cosas de Dios. Nos empezamos a meter, y Dios empieza, hermano, verdaderamente a manifestarse a través de nosotros. ¿Por qué? Porque empieza a haber señales en una persona que se está llenando de la presencia, que se está encendiendo en el fuego. ¿Por qué, hermano? Porque en ese momento Dios empieza a revelársele, empieza a darle visiones, empieza a dar sueños. Y esto es con frecuencia. Pero aquí el Señor me enseñaba, hermano, que Elí antes estaba bien metido, tenía compromiso. No era perezoso Elí en ese tiempo, porque Elí era la lámpara de Dios para Israel. Elí siempre tenía visiones de parte de Dios, y Dios se le manifestaba, y Dios le daba revelación a él de palabra. Por eso Elí siempre ministraba al pueblo de Israel constantemente. Había mucha palabra en aquel tiempo. Pero Elí empezó a familiarizarse. Yo le enseñé el otro día, le decía, ¿qué es familiarizarse? Yo no sé si ustedes conozcan familias donde hay muchachos drogadictos, borrachos, que no les gusta trabajar, que les gusta depender de los padres. O no borrachos ni drogadictos, pueden ser perezosos, que no trabajan, que no les gusta trabajar, que nomás quieren estar en el celular, quieren los peles, nomás estar en la casa, que ni siquiera su ropa lavan, ni siquiera barren la casa. Ellos dependen de los padres. ¿Por qué? Porque hay mi mamá y mi papá. Y saben que la mamá y el papá van a proveer para el alimento, para la luz, para el agua, para todo lo del hogar. Y él no hace nada. Trabaja o no trabaja, pide de comer. Trabaja o no trabaja, le lava la ropa. Trabaja o no trabaja, va a tener luz para que siga viendo tele y siga conectando su celular. Trabaja o no trabaja, va a haber internet. Trabaja o no trabaja, y va a tenerlo todo en la casa. ¿Sí o no es cierto? Y en la realidad, mucha gente en la iglesia así está. Yo no sé, pero yo creo que los predicadores saben que para dejar un mensaje no nomás es sacarlo. Mi esposa ya sube a la madrugada, él va bien temprano nuevamente y empieza a orar a Dios y a estudiar. Deja de trabajar. Hay días que, ¿sabe qué? No va a trabajar por estar estudiando para dar su mensaje. Y la gente le vale, o sea, no le importa. Todo predicador, hermano, estudia y empieza a escudriñar la escritura y se preocupa y está estudiando para dar un mensaje, para no salir aquí con palomitas, con chile, con cacahuates, con limón. O sea, pura comida chatarra. Siempre hay un predicador con lo mejor de su mensaje.
tarde a los servicios, llega tarde a las adoraciones. Y el Señor me dijo, esa era la vida de él cuando cayó en la pereza. Por eso, hermano, yo tenía palabra. Ese tipo de hermanos irresponsables, todo el tiempo tienen palabra, todo el tiempo tienen visión y sueño, pero no son de Dios. No son de Dios. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué ocurre esto? Cuando tú te metes y te sumerges conmigo, constantemente tienes visiones, sueños, tienes la revelación, o sea, la interpretación de las cosas que yo muestro y te revelo la palabra. Cuando tú estás metido conmigo, pero le digo, y Satanás, cuando tú eres un perezoso, cuando no haces nada en lo de Dios, Satanás te da lluvia de sueños y de visiones y te da revelaciones falsas. Por eso mucha gente, no, yo casi no voy a la iglesia, siempre tengo sueños, tengo visiones, Dios me da palabra. Hermano, yo le voy a decir algo que el Señor me decía, muchos van a dar cuenta de tantas mentiras que han hablado cuando yo no les he dicho nada. En la realidad, hermano, cuando no hay un compromiso con Dios, me dice el Señor, yo no le hablo a nadie. Porque si yo les hablo y yo les revelo la palabra sin tener un compromiso conmigo, yo los dañaría y los desponería. Por eso, hermano, no cualquiera la levanta Dios. En serio. Elías, hermano, cuando comenzó muy bien. Verdaderamente Elías era un sacerdote, hermano, eficaz. Pero empezó a caer en la pereza, se familiarizó. Es más, para que veas, hermano, que ya ni él, como ya no tenía palabras, ya no estorbaba a sus hijos, ya no los reprendía, no los corregía. De manera él mismo le dijo, hijos míos, no van a la fama que yo oigo de vosotros. Pero yo quiero que lo leas, hermano, para que te des cuenta de esta realidad. Vaya ahí el capítulo 2, de ahí de 1 Samuel, del 22 al 25. Fíjate lo que pasa, hermano, cuando uno permite que este tipo de gente irresponsable, perezosa, familiarizada, que no tiene un compromiso con Dios, si uno la suelta aquí, uno sabe cuánto daño hace, contamina la iglesia. Mira lo que dice, pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, con todo, ¿qué dice? Con todo Israel. O sea, quiere decir que todo Israel, hermano, era testigo de las manifestaciones de los hijos de Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjate lo que está diciendo. Y le digo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos, que dicen, procederes. No, hijo mío, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis, ¿qué dice? Hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjate una cosa, si uno, hermano, soltar a esa gente irresponsable, perezosa, familiarizada, pecadora, sin vergüenza, carnal, y que nunca están aquí dando testimonio de una buena conducta, de buscar la presencia de Dios, hermano, esto nos van a contaminar a los demás. ¿Por qué a fulano sí? ¿Por qué a mí no? Yo sí vengo todos los días, aquí estoy siempre, y el que nunca viene, mire, no está profetizando y ministrando, hermano, inmediatamente pasa fuerza. Y si la gente mira que esa persona la deja una ministrar, también los otros demás van a empezar a dejar de venir, se van a volver responsables, al cabo así nos dejan. Hermano, muchos pastores han permitido que hagan lo mismo que hizo él. Muchos pastores son como Elí, pero ya cuando cayó de la gracia de Dios. Hermano, yo he visto esto. Profetas que le profetizan, hermanos, son más carnales que nada. Acá en la calle unos corredores de música de los narcos, hermano, y a ellos les vale poco hablando tontería y media, y todo el tiempo tienen palabra a ellos. A todo el mundo le quieren profetizar. Hermano, engañan, le ponen los cuernos a sus mujeres y todo, y al cabo lo dejan de estar. Otro papel, no, es que si lo reprende ya se vende a la iglesia y es una familia grande. Hay una, hermano, si te quiere reprender, recuérdese en el cielo, únase a lo más profundo del demonio, álquese, pero no te jugando con las cosas de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice el otro versículo. No, ese mismo que está en el otro, mira lo que dice.
No oigo vino porque no es buena la fama que oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Cuando la gente empieza a ver nuestros malos procederes, también ellos se les van a tocar hacer lo mismo. Hermano, yo conozco mucha gente de aquí de Orlando, y son iglesias grandes. Hermano, yo no entiendo verdaderamente cómo los dejan ministrar, cómo los dejan predicar, cómo los dejan verdaderamente manifestarse. ¿Qué están dando? Pero el problema es que muchos aprenden de ellos. A los pastores no les importa. Ellos lo que quieren es gente que no se les da. A ellos, como quien dice, lo que les interesa es lo que dan cada vez que van a la iglesia de diezmo ofrenda. Y eso es un error muy grande. Pero mira lo que dice hermano 25, qué importante. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Yo verdaderamente, hermano, me sorprendí de todo esto. ¿Pero por qué, hermano? Porque cuando una persona cae en pereza, ya no reprende, ya no corrige. ¿Por qué, hermano? Porque una persona cuando no está comprometida con Dios, ya no hay palabra de Dios. Y si no hay palabra de Dios, no hay reprensión. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros como seres humanos siempre nos equivocamos. Siempre necesitamos a alguien que nos esté corrigiendo, que nos esté reprendiendo, porque es el que nos está direccionando. Y Él nos va a decir cómo debemos de caminar cada día. Yo no sé, hermano, pero Dios siempre nos reprende, nos corrige nuestros malos procederes. El Espíritu Santo siempre nos está estorbando. Si aquí tuviera palabra de Dios, hermano, créeme lo que Él estorbaría a sus hijos. Por eso el día de hoy, como no hay palabra de Dios, con frecuencia no hay reprensión, no hay corrección. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre siempre habla de acuerdo a lo que el pueblo quiere escuchar. Por eso la palabra dice que llegará el tiempo en que la gente ya no querrá sufrir la sana doctrina, sino que se les amontonará maestros que les hablen de acuerdo a su propia concupiscencia, y este tipo de mensaje apartan el oído de la verdad y se vuelven a la fábula. Por eso ya no hay reprensión, ya no hay corrección, pero eso que se amontonan para hablar de acuerdo a la concupiscencia son gente que les está agradando con sus mensajes. No los reprenden, no los corrigen. Ese es el grave problema. Yo verdaderamente me sorprendí de esto. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Gálatas, parece que es el 1:9 o el 10, uno de los dos, a ver. El 10. ¿Qué dice? Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Mira lo que está diciendo este versículo. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. Cuando yo estoy comprometido con Dios, hermano, metido con Dios, yo busco el favor de Dios. Pero cuando yo ya perdí, hermano, el compromiso con Dios, ahora busco el favor de los hombres. Y es un problema, pero se dice, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería cierto de Cristo. El día de hoy los predicadores, hermanos, solo predican para agradar a la iglesia. Pero, ¿con qué tipo de mensaje, mi hermano, lleva a la iglesia a agradarse? No es con la palabra del reino. Nosotros tenemos que entender que tenemos una vieja naturaleza en pecado, de la cual proceden las concupiscencias, las cuales nos llevan a rebelarnos delante de Dios. Porque mientras existe una vieja naturaleza en nosotros, siempre nos va a llevar a querernos rebelar delante de Dios. Por eso el Espíritu Santo, hermano, cuando verdaderamente tiene control en la iglesia y que está dando visión y dando palabra, siempre nos va a dar dirección. Y si empezamos a desviarnos, nos va a encarrilar. Por eso dice mi hermano que sin profecía, ¿qué dice? El pueblo que se desenfrena, o sea, se descarría, o sea, empieza a agarrar otro camino. Por eso es bien importante, hermano, que siempre haya palabra de revelación para que nos dé dirección correctamente. Pero el día de hoy hay muchos hombres, hermano, que sus caminos les parecen rectos, pero son caminos que se conducen con palabra de hombre, pero no con la palabra de Dios.
Dice bien claro, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Por eso, cuando tú y yo venimos verdaderamente al Señor, hermano, verdaderamente el Espíritu Santo nos conduce por el camino de verdad. En el camino de verdad siempre hay reprensión, siempre hay corrección. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a la rebelión. ¿Por qué? Porque hay alguien, hermano, que siempre nos va a atacar. Siempre va a tratar de desviarnos de las cosas de Dios. El enemigo no pierde ni segundos, hermano, ni milésima de segundo. Él siempre está a las 24 horas buscando la forma de cómo descarrilarnos del camino de Dios. Hermano, yo me he fijado y he visto entre ustedes que hay tiempo que empiezan a conducirse bien y de repente ya andan hundidos por otro. Ya cayeron. No sé, y no creo que lo diga, pero lo sé. Yo la verdad me pregunto, ¿cómo? Pero si este hermano empezó bien, ¿cómo que ya cayó en esto? ¿Qué le pasó? Hay veces, mi hermano, que la misma gente que cayó se da cuenta en que cayó, pero cuando menos piensan, ya está fuera de la dirección del Espíritu Santo. Hermano, yo no sé, pero muchos se mueren. Por eso, hermano, hace falta la profecía. Acuérdate que la profecía es revelación. Por eso dice que Samuel no conocía a Dios y no se le da la revelación de la palabra, o sea, no se le da la profecía. Por eso, hermano, es bueno que siempre haya revelación. El conocimiento, hermano, de lo que Dios da para que la iglesia no rijamos. Yo quiero decirte, hermano, que antes de que Elí cayera totalmente, hermano, se apagara, enseñó a ministrar a Samuel la presencia de Dios. Y ahorita acabamos de leer, hermano, que Samuel siempre estaba ministrando la presencia de Dios delante de Elí. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Elí se gozaba de ver a Samuel, que verdaderamente Samuel tenía hambre y sed. ¿Por qué? Porque verdaderamente una persona que tiene sed y hambre de aprender, aprende y empieza a meditar correctamente, porque es lo que estaba haciendo Samuel. Samuel aprendió y empezó a ministrar delante de Elí a Jehová, y Elí se daba cuenta que Samuel lo estaba haciendo correctamente. ¿Por qué? Porque Elí le enseñó de una forma experiencial, porque también Elí fue enseñado. Y funcionó la enseñanza que le dieron a Elí. Por eso Elí era eficiente, era eficaz en aquellos tiempos. Por eso Dios se gozaba con Elí en aquellos tiempos. Y Dios siempre le daba con frecuencia visiones y le daba revelación para el pueblo de Israel. Pero llegó un momento, hermano, que se confió a este hombre y se familiarizó y se volvió perezoso. Dice que estaba perdiendo la vista, físicamente la estaba perdiendo, pero había perdido ya la visión. Yo no sé, pero cuando menos nos damos cuenta, hermano, perdemos todo. Mira lo que le pasó a Sansón. Cuando menos se dio cuenta, hermano, perdió todo. Lo encadenaron, lo pelaron, lo cegaron, perdió todo. Cuando menos piensa, hermano, ya estamos en las oportunidades de Satanás, por no dejarnos de aprender con él. Aquí ha venido gente que me conoció antes, pero cuando escuchan los mensajes mejor se van. ¿Por qué, hermano? Porque están acostumbrados a los mensajes de sabiduría de hombre. Están acostumbrados, mi hermano, a que les hablen palabras persuasivas, que ellos creen que es Dios hablando a través de ellos. Son palabras que no los reprenden, que no los corrigen, que no los direccionan. Hermano, yo quiero decirte que Dios siempre direccionó a sus hijos y los ha direccionado. Por eso Dios siempre, mi hermano, viene disciplinando de la forma correcta al pueblo. Porque si Dios no interviniera y nos disciplinara con la enseñanza correcta, seguiríamos siendo unos bastardos. El día de hoy las iglesias están llenas de bastardos. ¿Qué es un bastardo? Un hijo no deseado. Porque si las iglesias estuvieran llenas de hijos deseados por Dios, hermano, ¿qué no ocurriría en esas iglesias? Dígame, ¿qué no ocurriría? Si todos fuéramos como Jesús. Jesús fue un hijo deseado, en el cual el alma de Jehová encontraba contentamiento. Eso es lo que Dios quiere encontrar a sus hijos, mi hermano, que produzcan contentamiento en el alma de Jehová. Eso es lo que quiere Dios. Por eso el Espíritu Santo, hermano, cada vez nos reprende, nos corrige, nos va direccionando, nos dice lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Es
Es más, si tú te das cuenta, la Escritura, hermano, enseña que el Espíritu Santo, cuando descendió de lo alto, los guiaba al Getsemaní. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, el Espíritu Santo siempre guió a Jesús al Getsemaní. ¿A qué iba? A robarse los manos los hijos. No, él se iba a ese huerto, ¿sabes a qué? A orar. Entonces el Espíritu Santo siempre guía a la oración, siempre guía a buscar la presencia. Porque esa es la forma correcta. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia de Dios empieza a quitar todas las malas asperezas que hay en nuestras vidas. El pueblo de Israel fue sacado con mano poderosa, mi hermano, de Egipto. Ahora Dios lo metió en el desierto, hermano, para hacerle saber cuánto hay en el corazón, y Dios quería quitar todo eso del corazón, porque si tenemos muchos malos hábitos, hermano, lo vamos a perder tarde o temprano. Se van a volver a manifestar fuertemente esos malos hábitos y van a tomar control de nuestra vida. Por eso Dios los metió al desierto para hacerles saber lo que había en el corazón y lo que tenían que entregar. Pero solo en la presencia de Dios, mi hermano, Dios deshace los malos hábitos de nuestro corazón, los cuales nos llevan a rebelarnos, a desviarnos del camino correcto de Dios. Si tú te das cuenta, hermano, mucha gente viene a la iglesia, Dios le borra todo el estado pecaminoso, pero quedan los malos hábitos. Dice la palabra, de modo que si alguno de Cristo, nueva criatura es. Pero quedan los malos hábitos y son con los que Dios va a trabajar. Hermano, yo no sé, pero el día que se convirtió en el Señor, Dios, ¿sabe qué? Derramó su sangre y te redimió de todo el estado pecaminoso que tú y yo venimos arrastrando. Él dice, bueno, ya soy una nueva criatura, sí, pero ahora hay que trabajar con los malos hábitos, las costumbres. Hermano, simplemente, mira, a mí me gustaba mucho fumar cigarro. Cuando yo me convertí a Cristo, yo sabía que un hijo de Dios ya no debe de fumar. Porque los hijos de Dios no fuman, ya no maldicen, no mienten, no roban. Eso no lo enseña la palabra, ¿no? Cuando yo me convertí, yo creí en lo que Dios hizo en mi vida. Yo un día estaba fumando y me dieron ganas de fumar y le pedí un cigarro a un muchacho y me lo dio. Y cuando lo estaba fumando dije, no, yo ya no debo de fumar, yo soy un hijo de Dios, y lo tiré. Y de jamás volví a fumar cigarros. ¿Por qué, hermano? Yo tenía el hábito, pero alguien me llevó a destruir ese mal hábito. La droga. Yo tenía el hábito de la droga. Pero cuando yo le dijo a Dios, el Señor me empezó a hacer entender que yo ya no debo andar en las drogas. Y Él empezó a trabajar hasta que deshizo el hábito de la droga. Y yo creo, mi hermano, que así Dios trabaja con todos nosotros. Yo no sé en qué área de tu vida tenías un hábito. A lo mejor robabas y robaba para tener un hábito. No quería robar, pero seguía robando. ¿Por qué? Porque tenías el hábito de hacerlo. O de maldecir, de mentir, de chillar, de criticar. Yo no sé, pero todos son hábitos. Y son con los que Dios, hermano, va a tratar cada día. De ir quitando con nosotros. El hábito no se quita hasta que no lo creemos. Por eso Dios dice que metió al pueblo de Israel al desierto para hacerles saber lo que había en el corazón, porque el único que conoce lo que hay en el corazón es Él. Por eso Él dice, ¿quién? Dice, engañoso y perverso en el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño en la mente y prueba el corazón. O sea, nomás Dios conoce el corazón. De hecho, el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón de quien sea, hasta del mismo Dios de los cielos. Entonces ya cuando descubre los malos hábitos nos lo va revelando, y ahora ya me doy cuenta del mal hábito que tengo ahí. Me dice Dios, no quiero más eso. Entonces yo se lo entrego a Él. Claro que me van a venir pruebas, me van a venir tentaciones, me van a venir invitaciones a que siga haciendo lo mismo, pero ahí es donde yo, hermano, verdaderamente, si le he creído a Dios, ya no le voy a dar poder a eso que un día me controlaba. Por eso, hermano, siempre nos trae Dios a uno a la presencia, y ahí Dios empieza a trabajar. Jesús, hermano, fue un ser que nunca tuvo mancha, no tuvo pecado. Él siempre fue obediente desde el principio. Siempre tuvo tentaciones, pero Él siempre obedeció al Padre. Pero más sin embargo, hermano, si tú te das cuenta, podemos ver que Jesús siempre iba al monte a orar, a buscar el poder de Dios para poder resistir las tentaciones. Esto fue lo que los discípulos, mi hermano, nos enseñaban a buscar la presencia. Y ahí en la presencia, mi hermano, ahí empezaba a trabajar Dios, pero también ellos agarraron poder, y cada vez que venían las tentaciones, ¿qué sucedía? Empezaron a rechazarla, pero al principio no era así.
Por eso Jesús cuando lo llevó al Getsemaní le dijo, ¿por qué dormir? Está hablando de pereza. Estaban cansados, fatigados y estaban pereciendo. Levantados, llorar. ¿Para qué? Para resistir ¿qué? Las tentaciones. Por eso, hermano, mucha gente sigue con los mismos hábitos. Sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué, hermano? Viene a la presencia, pero yo no sé qué esté pasando. O nada más viene aquí, nada más para estar como espectador. Si yo creo que si tú y yo venimos con el compromiso, hermano, de buscar la presencia. Cuando yo vengo verdaderamente a la presencia de Dios, hermano, vengo decidido a que Dios haga su trabajo genuinamente. Pero si tú no vienes, hermano, verdaderamente comprometido con Dios, Dios no va a hacer nada, Dios te estará esperando nada más, pero Dios no trabajará en tu vida. Dios solo trabaja con lo que está dispuesto. ¿Para qué te va a quitar si lo vas a volver a practicar? Por eso, hermano, cada vez que venimos, Dios nos da el poder, y cada vez que el enemigo viene con sus tentaciones, ¿saben qué? Ya no va a poder con nosotros. Porque cada día nos vamos fortaleciendo más y más en Él, y cuando menos pensemos, esos malos hábitos ya no existen en nuestro corazón. Y vamos avanzando, y nos vamos llenando más y más de su presencia. Entre más limpios estemos, más presencia hay en nosotros. Sí. Entre más limpios estemos, más llenos estamos de la presencia. Más pronunciada será la presencia. Por eso, hermano, cuando Jesús iba al monte o allá al Getsemaní, iba a buscar diligentemente al rostro de su Padre. Él se fortalecía ahí, porque Jesús es el modelo a seguir. Por eso, hermano, Jesús enseñó a los discípulos a ir al Getsemaní. Cuando ya Jesús ascendió a los cielos, aún el Espíritu Santo lo guiaba al Getsemaní. Siempre los guió al Getsemaní. ¿Qué hay que ir a hacer en el Getsemaní? A orar, a buscar diligentemente al rostro. Por eso, hermano, para estos hombres era un hábito ya orar y adorar al mismo Dios de los cielos. Miren, llévenme allí a Lucas 24. Hermano, yo todo esto lo he vivido. Mira lo que dice el 52 al 53. Que dice: y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Cuándo? Allá cada cuando dice siempre. Te lo vuelvo a repetir, regresen al 56. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Es lo que estamos viendo ahorita. Que estaban siempre, mira lo que dice, que estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Por eso, hermano, eso debe ser un hábito en nuestra vida, un hábito correcto, que Dios siempre va a aceptar, que ese hábito siempre esté en nosotros. Y no el hábito, hermano, de ir allá cada y cuando. Por eso, hermano, yo lo que siempre digo, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, siempre los dio a Getsemaní. Siempre. Y si tú te das cuenta, ellos siempre se unían y levantaban oración, y cada vez que levantaban oración, hermano, hasta temblaba el lugar donde se encontraba Jesús. Y cada día los llenaba Dios más del Espíritu y más gracia de Dios era sobre ellos. Cada vez que ellos hacían altares, hermano, algo tremendo y poderoso ocurría. ¿Por qué? Porque llegaba la presencia y no solamente hacía acto de presencia, sino había manifestación de la presencia. Tú puedes leer, hermano, el libro de Hechos y te vas a dar cuenta que cada vez que hacían una reunión de oración o de oración, siempre caía la presencia y eran más llenos de la presencia y se manifestaba con señales. Eso es lo que Dios me dijo que les enseñaba a ustedes, para que fuéramos y provocáramos la manifestación de la presencia. Cada vez que ellos levantaban un altar, había manifestación de presencia. En serio. Por ello estaban adorando y decían ellos: Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos. ¿Qué? ¿Sí se acuerdan de la escritura? Que hablen con de nuevo tu palabra, mientras tú extiendes tu mano. Ya te lo están diciendo. O sea, no solamente invocar la presencia, sino también la manifestación. Pero estos hombres, hermanos, aprendieron a no ser perezosos. Estos todos los días alababan y bendecían al Señor. Todos los días. Pero el problema
es, hermano, que estamos cayendo en la condición de Eli. Nada más en un tiempo, sí, actuamos bien y después volvemos atrás otra vez. Hermano, Samuel fue enseñado por Eli, pero Samuel, hermano, él siguió diligentemente y fue fiel delante de Dios. Y Dios me decía: yo lo que quiero es que ustedes me sean fiel, así como yo siempre he permanecido fiel para con ustedes. Ustedes son los que no permanecen fieles para conmigo, pero Samuel siempre fue fiel delante de mi presencia. Por eso yo me le revelé. Y por eso vino la revelación de la palabra. Y yo creo que el domingo ya vimos los versículos, hermano, cuando verdaderamente Dios se le manifestó y Samuel pensaba que era Elí, porque no conocía la voz de Dios, porque nunca la había escuchado. Pero el día que escuchó Samuel, él corrió para con Elí pensando que Elí le hablaba. Le dijo: no, no soy yo. Y luego volvió otra vez a hablar de Dios y corre otra vez con Elí. Y una vez más, hermano, va, le dice Elí: no, yo no te hablé. Y otra vez, hermano, hasta que le cayó el 20 a Elí. Y dijo: Dios le está hablando. Y ya le dio el consejo: para la próxima vez que escuche Elí, déme aquí, tu siervo escucha. Y ahí, mi hermano, Samuel se dio cuenta que le hablaba a Dios. Y Dios le reveló, hermano, todo lo que le iba a acontecer en él como consecuencia de todo aquello, mi hermano, que hizo él y su familia. Yo creo que ya lo leímos. Pero yo lo que trato de decirte, hermano, todo fue por la pereza, hermano. Si damos cuenta, si dejamos que la pereza gobierne nuestra vida, hermano, ya la regamos. Yo a veces me pregunto: ¿cuántos años tenemos viviendo en la iglesia? Pero mi pregunta para ti: ¿han sido fieles los años que tú has tenido Dios? Pero cuando tú vienes aquí, ¿le has sido fiel a Dios? ¿O nomás vienes por mí? ¿O nomás vienes por costumbre? Hermano, yo creo que siempre debemos venir con la sed y la hambre de su